somos como flechas. Amén. Es una prédica que Dios me ha dado la oportunidad de hablar en otra ocasión anterior, en otro lugar, en casa, más bien en Cuernavaca. Y siempre debatimos qué es lo que vamos a predicar, qué vamos a hablar. Y hay un repertorio muy amplio de lo que podemos hablar, pero hoy mientras estaba aquí, siempre volteo, me gusta estar en la iglesia, me gusta voltear, me gusta ver quién está alabando, quién está adorando, me gusta ver quién está un poquito distraído, quién está angustiado. Comienzo a mirar las caras y si usted me miró voltear, no es que ande buscando a nadie, sino simplemente quiero ver cómo está el ambiente, cómo está el corazón de cada uno de los que aquí estamos. Yo pienso que así es como que cuando Dios tiene algo con nosotros, Él siempre va a mirar, va a espiar. Él mandaba espías, y entonces ya los espías venían y traían la palabra a casa, y entonces ya podía haber una bendición para todo el pueblo. Quiero que me acompañe, voy a ir rápido en unas escrituras porque voy a tratar de hacer un punto, voy a tratar de dejar un hueco ahí para que pueda entrar la palabra. La primera escritura que voy a leer con ustedes se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 3. Y van a estar atentos allá los hermanos de los monitores para que pueda verlo ahí, leerlo también. La primera escritura dice: Jehová es varón de guerra y Jehová es su nombre. ¿Por qué no lee eso en voz alta? Diga: Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Bueno, vamos a partir desde este hecho que Jehová, que Dios es un Dios de guerra. Amén. Luego, primera de Samuel 17:45 dice: tú vienes, estamos hablando de David, tú vienes con espada, pero yo vengo en el nombre de Jehová. O sea, vamos a ir cronológicamente mirando cómo Jehová primeramente es un varón de guerra, y luego se presenta un hombre, un muchacho que está en el campo de la batalla y dice: yo vengo en el nombre de Jehová. Primero tenemos un Dios de guerra y luego nos presentamos como que venimos de ese Dios, que también reconocemos que es Jehová y que estamos en medio de una batalla. Oseas capítulo 12, versículo 5 dice: mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Siempre es la misma firma: Jehová es su nombre. Ahora vemos acá que no solamente Jehová es un Dios de guerra, que no solamente es un Dios de lucha, de pelea, pero también es un Dios de guerra. Es un Dios de guerra y también es el Dios de todos los ejércitos. Como si pudiera haber algún ejército poderoso, pues este Dios es el Dios que puede comandar a los ejércitos más poderosos sobre la tierra. ¿Puede decir amén ahora? Amén. También dice Jeremías 20:11: Jehová está conmigo como poderoso gigante. Vaya usted poniendo y asentando esas palabras en su corazón. Cuando usted tenga temores, cuando tenga usted luchas, cuando tenga pruebas, asiente eso en su persona, pónganlo en su corazón. Para mí era importante, fue importante en mi vida, en mi crecimiento de un año, cuando yo me despego de la familia, me despego de mi papá, me despego de mi hermana. Para mí era muy difícil despegarme porque yo estuve huérfano por varios años, alrededor de 9 años, 10 años huérfano, y entonces yo cuando regreso a casa, pues entonces necesitaba ese amor de mi padre, necesitaba ese amor de mi hermana que me había criado de pequeño. Y bueno, sin embargo, que en ese año tuve muchas luchas. Hubo un canto que a mí me dio mucha confianza, que era un canto de alabanza que cantábamos en la iglesia, y que decía: si mantengo mi paz, Él pelea la batalla, la victoria mía es. Yo aprendí entonces que las batallas yo no las iba a luchar, que yo no tenía lucha en contra de mi hermana ni en contra de mi padre, sino que había una lucha que se estaba peleando, y esa lucha le pertenecía a Dios, y cuando Él terminara de pelear esa lucha, esa batalla, Él me iba a dar la victoria a mí. Básicamente como cuando alguien se avienta el tiro por ti, cuando alguien se pelea por ti, cuando alguien va y recupera algo por ti y te dice: ten, aquí está, esto te pertenece. Yo me sentía así de parte del Señor. Así es que yo espero que cualquiera de estas escrituras para usted le hagan mirar que Dios está ahí con usted y que Dios está dispuesto a regresarle la victoria a cada uno de los que estamos en alcance de victoria. También dice Isaías, Isaías 49, versículo 2 nos dice:
Jehová me llamó. Diga usted, Jehová me llamó. Esto va a ser sumamente importante. Esta palabra en Isaías, hermano, como si fuera forjada para usted en esta mañana. Jehová me llamó y me guardó en su aljaba. ¿Qué es una aljaba? Una aljaba es un saco que utilizan o utilizaban las personas. En antiguos tiempos era un saco que se ponían aquí atrás. Nosotros lo miramos en las caricaturas o lo mirábamos en las películas de los indios. Y esos indios traían una aljaba redonda, una aljaba que era como un tubo, la traían atrás, en la espalda, y andaban caminando por donde quiera, andaban cargando el arco en un brazo, y de repente cuando era necesario de la aljaba, sacaban una flecha, y entonces esa flecha la lanzaban cuando tenían la necesidad. Así es que aquí en estas escrituras nosotros tenemos una revelación de cómo Dios usa a las personas, cómo Dios tiene el proceso de las personas también, porque Él, siendo un varón de guerra, fíjese bien, comienza diciendo que eres un varón de guerra. Imagínese si usted fuera un soldado, si fuera un varón de guerra, ¿cómo fueran las características de ese hombre o ese varón de guerra? No creo que fueran las características como usted y yo nos imaginamos. A veces tenemos una imagen de Dios como alguien que está sentado ahí en el trono, nada más, sin hacer nada, como alguien que tiene las manos todavía, pues a lo mejor todavía esas manos de niño, esas manos delicadas, pero aquí nos dice que es un varón de guerra. Y si piensa en ese concepto, ¿cómo se imagina usted las manos de un hombre de guerra? Yo sé que hay hermanos en la casa de recuperación y hay hermanos en congregación que tienen diferentes empleos, diferentes trabajos, y las manos de un hombre que trabaja en la cocina, que son manos delicadas, que los saluda y hasta parecen manos de jitomate, así suavecitas, y no lo vaya a apretar porque se le vaya a romper la mano. Y de repente vemos las manos de hermanos que salen a trabajar y que llegan unas manos rudas, ásperas, que hasta dan miedo, que hacen sentir así como que, ay, como que en vez de untarse vaselina o crema Nivea, como que se echa aceite requemado y como que se siente luego. Ahora, fíjese bien, esta historia cronológica que leímos de la Escritura nos revela que primeramente Dios es un Dios de guerra. Diga, Dios es un Dios de guerra. Y Dios es un Dios de ejércitos. Y Él me llamó y me guardó en su aljaba. Rápidamente vamos a ver el proceso, porque aquí tenemos reveladas varias cosas. Una, que usted y yo estamos en la aljaba de Dios, estamos guardados en el saco, estamos guardados en el espacio de Dios. Y entonces Él nos va a tomar a su tiempo y nos va a lanzar. Él nos va a tomar a su tiempo, porque usted y yo somos como flechas. Dígale, porque tú y yo somos como flechas. Entonces el Señor usa las saetas de Dios. Son instrumentos primeramente escogidos, porque dice ahí en Isaías, me llamó y me guardó en su aljaba. Quiere decir que usted y yo no somos personas tomadas al azar. No somos usted y yo personas que hayamos llegado aquí nada más por coincidencia, sino que yo le llamo diosincidencias. Cuando mi esposa llegó aquí, no llegó al azar. Ella llegó aquí con un propósito, el propósito de Dios. Y entonces ella estuvo aquí 3 años en Alcance Victoria, y por una estrategia de Dios, entonces después de 3 años yo llego aquí, y 1 año y medio entonces soy pulido, soy trabajado por Dios. Y en ese año y medio no fue fácil el asunto. Al estar en este lugar fue lloro. Si usted ya lloró en este lugar, si ya lloró aquí en Alcance Victoria, pues ya entonces usted pasó parte del proceso, pero todavía no está terminado. Si usted ya pasó aquí alegrías, cuando el Señor empieza a esculcar la aljaba y comienza a ver quién de esa aljaba va a ser tomado, va a ser puesto en el Señor, en la mano del Señor, ahí ya es otro proceso. Pero también de repente cuando el Señor agarra ese arco, toma la flecha y comienza a hacer entonces a ver como que el plan a dónde va a ser enviado, ahí entonces es otro proceso más. Usted y yo somos esas saetas, instrumentos en las manos de Dios, escogidos,
fuimos escondidos, fuimos guardados en su aljaba, pero hay un proceso cuando usted va a pasar a esa aljaba. Y ese proceso es tal vez ese proceso de pulido y de preparado. Yo recuerdo cuando éramos pequeños, no teníamos muchas cosas alrededor con qué jugar, y entonces salíamos a la calle y los más adultos, los muchachos más grandes nos enseñaban, y entre esos juegos que teníamos era que ellos nos enseñaban a hacer unos arcos con flechas. Yo sé que algunos de los que estaban aquí alguna vez hicieron un arco, y entonces recogíamos varas y en la punta le poníamos una corcholata, una tapa, corcholata. Una corcholata de refresco, de esas que vienen así como dientitos, y las aplastábamos en la vara, y entonces ya nosotros nos sentíamos indios, seguimos siendo indios, se nos quedó la cara de indios. Y entonces tomamos ese arco y flecha y jugamos. Otros a veces jugábamos con tirafichas, las fichas las agarrábamos y las lanzábamos unos a otros. Y ese proceso es el proceso que Dios hace con nosotros. Fíjese bien de tomarnos. Imagínese usted tomar una flecha. Yo no sé si alguna vez usted ha visto o tomado una flecha en su mano. No todas las flechas son iguales. Hay unas flechas que eran necesarias nada más para indicar el lugar. Y esas flechas eran tomadas y eran las flechas de ensayo. La Biblia nos dice que en alguna ocasión cuando estaba David platicando con su buen amigo Jonatán, dice entonces que fueron al campo y ellos salían a tirar flechas, y eran unas flechas nada más de indicación, flechas para saber a veces cómo estaba el viento, flechas para saber qué tanto iba a llegar de lejos el arco, la tensión del arco, y entonces mandaban al muchacho a recoger la flecha y la traía de regreso. También hay otras flechas que estas flechas eran necesarias para aniquilar y también para pelear, y esas flechas eran diferentes. Habían flechas que tenían 4 puntas, había flechas que tenían solamente una V nada más, y entonces tenían como anzuelos. Y esas flechas servían entonces también para cazar. Esas flechas las utilizaban ellos, y cuando había animales o cuando había aves que ellos cazaban, tiraban la flecha, cazaban al ave, y asimismo solamente tomaban la flecha y entonces la cargaban. Así el ave iba entonces colgando de la misma flecha, y cuando llegaban a casa entonces podían ya hacer lo que tenían que hacer con aquella presa que habían capturado. Y había otras flechas que eran flechas para entonces lanzarlas al enemigo. Esas flechas que eran forjadas para lanzarlas al enemigo, pues dependía también qué tipo de flecha, qué tipo de enemigo, qué tipo de distancia. Había flechas que tenían que ser doblemente pesadas, porque eran unas flechas de distancia que tenían que lanzarlas muy lejos, porque no se atrevían entonces a pelear tal vez cara con cara o espada con el enemigo, y entonces esas flechas a veces eran más pesadas que otras. Usted, pues, si voltea aquí puede ver unas flechas más pesadas que otras, ¿verdad? Unas flechas son como de 80 kilos, ¿verdad? Y otras flechas más ligeras, pero cada uno somos como flechas. ¿Puede decir amén? Y entonces ahí cuando el Señor nos guarda, nos prepara, nos pule, imagínense esas manos rudas, esos dedos rudos, y entonces comienza a tomar tu vida. Vienes al Alcance Victoria y te comienza entonces a molar, te comienza a tallar con piedras, te comienza a tallar con instrumentos, pero no todas las flechas llevaban la misma preparación. Había flechas, como te digo, simplemente que, pues tú sabes, nada más eran para adorno, incluso algunas otras flechas eran para adorno, pero había flechas que entonces eran tomadas, las pulían con una piedra. Las ponían, hermano, en un lugar, en un yunque, y comenzaban a tratar con ellas. A otras flechas las comenzaban a tratar en esos yunques con metal. Las tallaban con otros metales, tomaban el martillo y entonces comenzaban a pegarle a aquella flecha. Amén. Yo también tengo otra predicación que se llama Hermano Martillo, ¿verdad? Porque en aquellos tiempos también se utilizaban los martillos para forjar. Había unas menorás. Las menorás son como los candelabros, los candeleros que le hacían 7 brazos, y entonces tomaban el martillo. Era un talento, imagínate, un talento eran 34 kilos de oro,
y entonces comenzaban a tomar esa bola de oro y a pegarle de cierta manera con el martillo, que comenzaban a transformarla en una menorá. Y entonces esa menorá, cuando estaba tal vez terminada, ya cuando estaba lista para poner las velas ahí, también se volvía otra vez a tomar, se pasaba en las manos de alguien más y tomaba otro martillo y se comenzaba a pegar en ellas para sacar los adornos, para sacar las hojas, porque algunas iban adornadas con hojas, con racimos de uvas, y el fruto que se les dibujaba a esas menorás también se sacaba con el martillo. Entonces es posible que mientras Dios te tiene en la aljaba, mientras Dios te tiene dentro del hogar de recuperación, que es la aljaba, mientras Dios te tiene en la iglesia, que es la aljaba, mientras te tiene en el liderazgo, te vas a encontrar con esos instrumentos de Dios que están puestos ahí, que te están puliendo, que te están sacando filo. A lo mejor tú tienes mucho tiempo ahí, tienes 4, 5, 6, 7 años, no sé cuántos años tengas, pero tú sientes de repente que ya el proceso de Dios fue demasiado, pero a veces ese proceso de Dios es necesario para que tú puedas llegar más lejos. El proceso que pasa una flecha no es el mismo que el otro, y hay flechas y hay metales que no pueden ser pulidos con ciertos metales porque simplemente se van a deshacer. Y podemos ver de repente que hay personas y hay hermanos que antes los mirábamos fuertes y de repente ya no los vemos, se deshicieron, no aguantaron el proceso, comenzaron el pulido, comenzaron el trabajo, las manos rudas de Dios, porque no son manos, hermanos, suaves a veces, pero son manos rudas que el Señor comienza a pulir tu vida, comienza a pulir la mía, y a veces tú ya estás allá gritando, ya, termina conmigo Dios, ya no aguanto más. Pero solamente Dios sabe cuál es el proceso que tú vas a llevar y qué tan lejos vas a llegar. Alguien puede decir, gracias Dios. Gracias Dios. Ahora hay una saeta, la palabra que se encuentra en la Biblia como flecha es saeta. Y esa saeta, hermano, el motivo por el cual tú y yo somos flechas y hay una sola saeta es bastante peculiar. Es muy importante saber por qué. Porque el Señor hace muchos años atrás, Él tomó una saeta. Tú y yo somos flechas. Tal vez tú somos las flechas de ensayo. Tal vez tú y yo somos flechas solamente para cazar algo, solamente para ganar algo chico. Pero hubo hace 2000 años, un poco más de 2000 años, hubo una saeta, hubo una flecha importante en la aljaba de Dios que fue lanzada. Esa saeta y esa flecha que fue lanzada tuvo un trabajo muy singular, muy importante para la humanidad. Esa saeta, nos dice la Escritura, que Cristo fue la saeta de salvación y fue la saeta de bendición para todas las naciones. En la Escritura vemos que dice, mi siervo eres tú, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar tribus de Jacob y para que restaures. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Esta fue entonces la saeta que el Señor Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, tomó y entonces lanzó desde los cielos a un lugar llamado el Gólgota, y entonces cuando cae esa flecha en el Gólgota, ahí marcó entonces la diferencia para cada uno de los que creemos en Jesucristo. ¿Alguien puede darle gloria en esta mañana? El proceso de la saeta de Dios nos dice ahí en Isaías, cuando leímos en el capítulo 49, fíjese bien, dice ahí en el capítulo 49 de Isaías, óiganme costas y escuchen. Pueblos lejanos, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre me tuvo, dice, me puso nombre, dice, tuvo mi nombre en memoria. Versículo 2, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba. Fíjese bien, otra vez viene esta historia de guardar en una aljaba. Viene esa historia de alguien que fue puesto, dice, por bronce bruñido. Y si usted lee en Apocalipsis también dice que los pies de Dios, dice en Apocalipsis, son como el bronce bruñido, son de un material totalmente importante. Y ese material fue tomado entonces, ese material de lo cual es la esencia de Dios,
el mismo Jesucristo, fue tomado y fue lanzado, como le decía. Ahora ese proceso, eso que usted y yo, hermano, hoy estamos viviendo aquí en la iglesia, que cuando Dios te escoge, Dios te cubre, Dios te escoge, Dios te esconde, te pule, te prepara y te pone en la aljaba. Tienes que poner a pensar, ¿qué será el lugar? ¿A dónde tú vas a ir? Porque cuando yo llegué a este lugar, yo nunca me imaginé a dónde Dios me iba a enviar. Yo ahora me siento totalmente como que retado, porque el proceso, fíjate bien, el proceso que para mí no fue el mismo proceso para mi esposa. Yo estuve 1 año y medio aquí en Nezahualcóyotl, mi esposa estuvo 4 años y medio, entonces, ¿verdad? Porque 3 años antes que yo llegara ya estaba, y luego llego yo y 1 año y medio más. Y yo ahora veo esto particular porque pues, a mí me aventaron y llegué a Cuernavaca, ¿verdad? Llegué a, gloria a Dios. Pero mi esposa fue forjada, pulida, lloró 3 años más que yo tal vez, y entonces ella fue lanzada y fue aventada, y ella llegó, ahora ella tuvo la oportunidad de predicar en Venezuela. Ella predicó en Venezuela y también predicó en Panamá. Entonces el proceso de uno no es el proceso de otro. Así es que si usted ya lloró más que el otro, pues dele gracias a Dios, porque dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué cosa? Consolación. Van a recibir consuelo. Y claro, sería ilógico que la persona que nada más como que tiene 3 meses y ya como que ya lo pusieron, ya da los anuncios y todo. Yo tengo aquí 3 años y todavía ni siquiera me pasan a dar un saludo a la congregación. Pero no se preocupe, porque el proceso es diferente. Yo a veces pienso que el proceso de algunos de ustedes tal vez no va a ser para que sean lanzados, sino Dios a ustedes los ha tomado para pulir a gente como nosotros. Y le doy gracias a Dios por hombres y mujeres que batallaron con nosotros, ¿verdad? Porque de repente, mire, yo me acuerdo, esto sucedió, es una historia verídica, es la historia de mi vida. En una ocasión que estábamos, hermano, en un retiro con los pastores Eduardo y Marilu Chavarín en Huaxtepec, estábamos sentados, nos mandaron que pues, era de gala y pues que usted sabe, fuera con el moñito negro y todo acá, se miraba uno guapo, ¿verdad? Porque cuando uno viene a Cristo se mira uno guapo, dígame. No le hace que esté gacho, usted dígame. No le hace, dígame. Sí, la Biblia dice que la exposición a la palabra de Dios hermosea el rostro. Entonces, pues estaba yo sentado ahí, estaba pues todo el evento para arriba y para abajo, y se me quedaba viendo un hermano y me miraba y volteaba, y miraba y volteaba, entonces, y de repente se me quedaba viendo de arriba abajo, y pues usted sabe uno aquí de reojo, ¿verdad? Nada más mirando discretamente, ¿qué trae verdad? Y entonces ya no pude soportar, ya no aguanté. Fue con alguien que crecí, fue un hermano que aquí en la iglesia crecimos juntos, y entonces ahora él es pastor, y entonces le dije, ¿qué pasó? Le digo, soy yo, me parezco, le dije, eso es lo primero que le dije. O te gusto, si te gusto dime, no. Dime. Y dijo, no, dice, no me gustas. Nada más que, dice, al mirarte, casi no puedo creer que de ti saliera algo bueno. Me puso en mi lugar. Casi dice, al mirarte, dice, te volteo a ver porque no puedo creer que de ti hubiera salido algo bueno. Al momento me quedé callado, no supe qué contestar. El Espíritu Santo me habló y me dijo, sí es cierto. Y entonces ya tuve que contestarle a él, Pastor Jaime, que está allá en Chimalhuacán, y cuando lo vea salúdeme, digo, pastor te mandó saludos. Así cuando venga, si lo invitan a predicar acá, todo el mundo diga, te mandó a saludar, y así va como 100 saludos, 150 saludos. Y entonces volteé y le dije, sí, ¿en serio? Le digo, ¿en serio? Y dice, sí, porque el día que tú te peleaste enfrente de la iglesia, yo estaba allí. Yo me agarré aquí afuera.
Usted ni lo, pues, a lo mejor no lo cree, ya me ve todo guapo y todo. No. Pero no, yo me peleé allá afuera, vidrios rotos, todo, con un vecino de por acá. Todavía lo fui y lo perseguí a ver dónde lo encontraba. Se echó a correr, ¿no? Pues, y dice, después, de verte pelear, después de ver cómo llegabas a la iglesia. Hace unos días en el retiro se me acercó un hermano y dice, eso es verdad, dice, porque yo estaba ahí, dice. Cuando usted llegó con su carota, dice, yo estaba ahí. Cuando usted no quería nada con Dios, yo estaba ahí. Y yo creo que algunos de los que están aquí tal vez no vayan a ser lanzados, pero ustedes son pieza muy importante, porque nosotros fuimos pulidos a través de cada uno de ustedes. Así es que yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que están en este lugar, que tal vez nunca van a salir, pero que gracias a ustedes, que gente como nosotros, fuimos pulidos y fuimos lanzados para hacer el trabajo que Dios tenía para que hiciéramos. ¿Amén? ¿Cuántos podemos decir gracias a Dios por ello? Ahora sí, ya con esta introducción me voy a ir recio. Ya que agarré confianza, ya que se rió un poquito, ya que medio me quiso, amén, ahora sí no me va a querer. Mire, lo que Dios hizo con Cristo y con nosotros fue llamarnos. Lo que el Señor hizo con nosotros, lo que Él hizo con Cristo, fue que Él puso la necesidad en el corazón de Cristo Jesús. Lo que Dios hizo con el Señor Jesucristo fue que puso la palabra de Él en su boca. Ciertamente lo cubrió, ciertamente Él lo resguardó de uno que otro ataque que pudo venir a la vida de Jesús, que vino a la vida de nosotros, uno que otro ataque, porque la promesa de Él dice que el que habita a la sombra, al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y si hay alguien que nunca ha perdido una batalla, ese es Jehová de los ejércitos. Y si hay algo que Él va a terminar, es que Él va a terminar el proceso con el cual Él te llamó. Dígame ahora. Lo que Dios hizo con Cristo, Él lo tomó, lo lanzó bastante lejos, lo denigró a un estado totalmente deplorable, pero cumplió con el propósito. Por eso es que usted y yo hoy estamos en este lugar. La Escritura dice, me puso por saeta bruñida. Eso me habla del proceso. Dice, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con su sombra, con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, y me guardó en su aljaba. Y algo vino aquí, una declaración, y me dijo, mi siervo eres tú, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Hay algunos que tal vez estemos aquí pensando en que es caso perdido. Tal vez no haya, hermano, realmente, hermana, que no haya fruto de esto. Imagínense que pudo haber pensado mi esposa 3 años. Yo creo que ya cualquiera en 3 años ya se hubiera dado por vencido. Hay hermanos que vienen y que dicen, ay pastor, es que yo estoy pasando algo mal y ya no sé qué está pasando. Yo tengo 6 meses que estoy haciendo las cosas bien y me vienen ahora estas pruebas y estas luchas. Y le digo, hermano, ok, pero ¿te acuerdas de hace 5 años cuando te fuiste de la iglesia? ¿Te acuerdas desde hace 5 años cuando quebrantaste tu promesa delante de Dios? ¿Te acuerdas de hace 2 años cuando dijiste, yo prometo delante de Dios y de todos mis hermanos como testigos que no me voy a separar de la iglesia, sino que voy a criar a mis hijos en el temor de Dios? Y el pastor dijo, promete delante de Dios que va a leer la Biblia, promete delante de Dios que le va a echar ganas, promete delante de Dios que cuando vaya para allá, donde lo vamos a enviar y regrese para acá, le va a poner. Y dijo, sí, amén, lo prometo. Sí, amén, lo prometo. Claro que lo prometo. Y hasta bajaba la casa, amén, pastor. ¿Quiere que predique o no? Mire, hombres, hermanos, que fueron tomados como Jesucristo, pero no solamente Él, le voy a hablar uno menor,
Juan el Bautista. El Señor toma a Juan el Bautista, Dios lo llama desde el vientre de su madre, lo escoge, lo estuvo puliendo. ¿Y sabe qué era la forma de pulir? En ese tiempo era que comiera chapulines y miel. Y que vistiera piel de camellos, que vistiera piel y que estuviera en el desierto. Cuando yo llegué aquí al Alcance Victoria, hermano, yo escuchaba la queja del hogar de recuperación, y la queja del hogar de recuperación era que, ay, es que en el hogar nada más nos dan papas para comer. Yo, cuando dijeron eso, yo dije, wow, me quiero meter al home. A mí me encantan las papas, yo puedo comer papas fritas, papas hervidas, papas machucadas, puré de papa. Yo puedo comerlas en todas sus presentaciones. Papa con huevo, huevo con papa. Tortas de papa, sopa de papa. ¿En serio? Pero hay gente que se queja de ese proceso. Juan el Bautista no se quejó de su proceso, pasó su proceso. Dios lo ocupó. Él lo llevó, predicó, dio el mensaje. Y cuando él estaba ya preparado, cuando había ya cumplido con el mensaje, cuando ya había cumplido con su propósito, fue y pidió referencias. Oigan, vayan y pregúntale a Jesús si Él es el que ha de venir. Y sabe que el Señor Jesucristo ni siquiera le contestó. Él no le dijo, sí, vayan y dígale que yo soy. Dijo, nada más vayan y dígale que los cojos ya caminan, que los ciegos ya ven, que los sordos oyen. Y entonces se van los discípulos del Bautista y le dicen a Juan, pues él dice que ya los ciegos ya ven y los cojos ya caminan. Y luego le dijeron, por cierto, ya me voy. Y entonces algunos discípulos de Juan el Bautista dejaron a Juan el Bautista y se fueron a seguir al Señor Jesucristo. Por aquellos que se sienten mal porque, ay, es que era mi amigo y ahora ya no me habla y que no sé qué. No, espérate, no es que dejemos de ser amigos, sino simplemente que el propósito de Dios ya terminó ahí. Ya el pulido de Dios con mi vida ya terminó ahí. Ahora alguien más te va a pulir. A lo mejor de repente va a haber personas que vengan a predicar y no te va a caer la forma que predican, decir, uy, esta predicación no fue para mí. Y está bien que no haya sido para ti. Imagínate que todas fueran para ti. La Biblia, hermano, nos dice que las saetas de Dios somos llamados a romper planes del enemigo. Porque imagínate que era cuando el Señor tomaba la saeta de la aljaba y decía, ok, ahí vienen los primeros que venían al frente, obviamente del campo del enemigo, eran los guerreros más fieros, los que sabían manejar el escudo, los que se sabían mover, los que sabían esquivar. Y si alguno de ellos lograba llegar entonces a la guardia del enemigo, o a la guardia en este caso del pueblo de Israel, ellos podían ganar terreno. Y entonces el Señor preparaba las flechas, y entonces las primeras flechas que mandaba, ellas iban y entonces entorpecían los planes del enemigo. Las flechas, hermano, el trabajo que tiene la flecha o la saeta, si usted realmente hoy en esta mañana sale de aquí creyendo que es una flecha, entonces usted está creyendo que cuando sale de aquí, de la iglesia, de la aljaba, sale y usted va a romper los planes que el diablo tiene en las ciudades urbanas del mundo. Dígame. Usted va y cuando llega a la casa, usted va como flecha y llega a romper los planes que el diablo tiene en su familia. No vaya usted a hacerlo al revés. No vaya a hacer eso. Porque yo conozco de repente gente que cuando estamos ministrando y están ahí los hermanos o las hermanas diciendo, pastor, es que yo lo que le digo a mi esposa, digo a mi esposo, es que llega a la casa y llega a pelear a la casa. Y de repente, hermano, cuando alguien no sabe a qué Dios le llamó, puede salir de la iglesia, llega a su casa y entonces comienza a ver a su esposo o a su esposa o a sus hijos o a sus papás como el enemigo.
Yo soy una saeta y tú, mujer, me eres piedra de tropiezo y tú, malandrín, que ni gasto traes, y entonces empiezas. Tranquilo. Cuando mi esposa estaba aquí en Aljaba y salía pulida y lustrada de aquí y llegaba a la casa, y entonces llegaba el malandrín mayor a la casa, yo llegaba a buscar, yo sí llegaba a buscar pleito. A lo mejor usted llega en paz, pero yo del trabajo llegaba a buscar pleito. Y entonces, hermano, mi esposa estaba allá, y cuando yo le buscaba pleito, ella entraba en una esencia de paz. Una paz, hermano, que sobrepasaba mi entendimiento y que me daba miedo. Oh, sí. Tú puedes, hermano, tú puedes salir a la calle y allá está el gritón y está allá, no, que yo los mato y que los revivo y los vuelvo a matar. De ese ni te cuides. Cuídate del callado. Hermano, cuídate del que no dice nada. Cuídate del que nomás te está cazando, nomás está viendo cómo estás. Okay. No sé usted cómo ha hecho, pero cuando un perro así viene ladrando, yo lo dejo. Ya cuando se me acercan, y si se me pone más cerca, un patadón le ando dando. Mire, hermano, fíjese bien. Salmo 45:5. Tus saetas agudas, con que caerán los pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Saetas agudas, usted y yo, tomadas de la aljaba de Dios, listas para ser lanzadas, van a caer en los pueblos, van a ir hacia los pueblos van a caer debajo del Señor, van a penetrar en el corazón de los enemigos del rey. Recuerda una cosa, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad. Entonces, cuando usted sale de la aljaba, sale del alcance de victoria, es lanzado, y usted va a un lugar donde está infestado de drogadicción, donde está infestado de prostitución, o de simplemente está tal vez ahí infestado de mentira. No hay cosa más grande que haya sido puesta sobre el hombre, no hay pecado más grande puesto sobre el hombre, no hay vicio más grande sobre la vida del ser humano que la mentira. La Biblia dice, y vas a conocer la verdad, y la verdad te hará libre. Cuando tú conoces la verdad, y entonces Dios te lanza a ese lugar que probablemente sea tu casa, y tú llegas a la casa, y entonces hay mentira, tú llegas ahí a quebrantar a ese enemigo, a ese demonio que se llama mentira, y tú entonces comienzas a traer sanidad. Tú no permites que el enemigo tome posesión, la mentira sale fuera de tu entorno, sale fuera de tu matrimonio. En nuestras vidas había ira y rencor, no había, mi esposa la había. Entonces nosotros nos miramos y nos dábamos con todo. Bueno, mi esposa me daba con todo. Me daba con el teléfono, con la lata de Jumex. Le doy gracias a Dios que ya no usan latas, ya son Tetra Pak. Eso lo hubieran hecho antes. Tenía yo un lunar bonito acá, negro, el lunar aquí, ya no lo tengo. Me hizo cirugía. Y había eso. Entonces, cuando mi esposa fue pulida, es lanzada a mi casa o a nuestra casa, y cuando ella aterrizaba después de los servicios de alcance victoria, aterrizaba en la casa, entonces ella comenzaba a traer paz donde había ira y donde había contienda. Ese puede ser usted, dígale que tiene un lado, that can be you, ese puede ser tú. Dígaselo en inglés, that can be you. Sí, para que se sienta acá. That can be you. Ese puede ser tú. La Biblia también nos dice que la palabra agudo
quiere decir puntiagudo. La palabra agudo quiere decir afilado, quiere decir tener filo, sumamente fino, adelgazado, perspicaz, ingenioso, sagaz, gracioso, divertido, oportuno, en ocasiones violento, penetrante y fuerte. Quiere decir que la palabra agudo, lo que para ustedes es agudo, que es tener filo, no. En el Señor es muchas formas. Imagínense, perspicaz, ingenioso, sagaz, gracioso, divertido. Eso es ser agudo. Oh, tiene una mente muy aguda. Eso es importante, hermano, porque para que usted y yo podamos alcanzar los pueblos, para que podamos nosotros derrotar al enemigo de Dios, que es el pecado, el enemigo de nuestras vidas, que es el pecado. Entonces tenemos que ser agudos, tenemos que ser perspicaces, tenemos que ser todo eso. Segunda de Crónicas 10 dice así en el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son, Segunda de Corintios, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fíjese bien, a veces para qué sirven las fechas, dice destruyendo, derribando argumentos. ¿Cuál es tu argumento, hermano chiquis? Hermano nené, ¿cuál es tu argumento? El mío, mi argumento era la amargura en su forma más extensa. ¿Por qué? Porque yo sufrí el desamor de mi familia a edad temprana. A la edad de 11 años soy abandonado y sufro esa tendencia a que yo simplemente no creo en el amor, como uno que otro que aquí ya me reveló el Espíritu Santo. No, yo no creo en el amor. Yo no nací para amar. Cálmate, Pimpinela. La Catalina. Yo llegué en esa máxima expresión. Ahora, ¿cómo fueron derribadas esas fortalezas en mi vida de odio y de rencor que yo lo llevaba a su potencia en el matrimonio, en la vida, en el barrio, donde quiera que estaba, lo llevaba a esa manera? ¿Cómo fueron derribadas? Pues cuando yo llegaba a este lugar, lo primero que me decían, bienvenido, lo amamos. Y yo decía, ¿a poco? Uy, ya nomás se llama Ciudad Neza y ya quieren amar. Yo llegaba a este lugar y decían, lo amamos, esta es su casa. A mí me corrían de mi casa, mis hermanos me corrieron de sus casas. Yo no podía creer en eso hasta que alguien en la aljaba de Dios salió y quebrantó todo eso en mi vida. Si hubo una persona que me enseñó a decir te amo, fue mi esposa. Y ella me decía, ¿por qué no me dices que me amas? Bueno, pues aquí estoy. Aquí estoy. Vivimos juntos, comemos juntos. Fuimos al cine ayer. ¿Qué quieres que te diga que te ama? No había la posibilidad de que saliera esa palabra de mi boca. ¿Por qué? Por toda la amargura que había en mí. Pero cuando yo soy tratado, hermano, entonces en la casa del Señor, todos mis argumentos son derribados. Por eso, hermano, lo que de gracia yo recibí, ahora lo doy de gracia. Cuando viene un hermano quejoso a la iglesia, cuando dice, es que a mí me hicieron esto, me hicieron lo otro, me apachurraron, me ahorcaron de este lado. Ok. No me dejaron fluir, no me dejaron trabajar. Yo tenía esto, yo tengo este don, yo que el otro, que aquí, que allá. Ok. Mi función es que yo te voy a quitar todos tus pretextos. Cuando yo vine aquí, me quitaron todos mis pretextos. Llegué al grado de que cuando yo iba con el pastor y decía, le iba a traer la queja del día, ¿sabe qué hacía el pastor? Me sacaba la respuesta del día. Llegaba yo con el pastor, le traía la amargura del día, él me traía la sanidad del día. Le traía yo el problema del día y él me traía la respuesta y la solución de aquel día que yo necesitaba. Al grado que yo comencé a decir, caray, a este hombre simplemente no le puedo ganar. Yo no puedo en contra de esto. Él tiene algo que yo no tengo, sabe algo que yo no conozco. Y por supuesto, lo que él conocía que yo no conocía era el poder de la sangre de Jesucristo, que echa fuera temores, que echa fuera demonios, que echa fuera incertidumbres, que echa fuera conductas.
Toda duda la desquita. Ahora sí, ¿cuánto te dije? 35 minutos te dije, ¿verdad? ¿Y cuántos van? 32, espérate 3 más. Las saetas, hermano, de Dios son hombres y mujeres, hermano, que debemos entender que no podemos detenernos hasta ver completa la victoria de Dios. No te puedes detener. ¿Qué hubiera pasado si mi esposa, hermano, se da por vencida a los 2 años? ¿O qué tal si mi esposa se da por vencida a los 3 años? Media hora, 45. Ahora ya tenemos casados, ¿cuántos años, mi amor? Ya 18, vamos para 18, 17 años y medio. ¿Qué pasaría? Póngase a pensar, yo me he puesto a pensar, ¿qué pasaría si mi esposa después de 17 años se da por vencida conmigo? Póngase a pensar en eso. ¿Qué pasaría si ahorita a estas alturas que yo he cumplido 10 años y medio en el pastorado de una iglesia en Cuernavaca, si ahorita yo me doy por vencido? ¿Qué pasa si ahorita el tiempo que tú tienes, lo que ya has construido en el tiempo que tienes en Cristo Jesús, ahorita lo tiras a la basura, mi hermano, mi hermana? ¿Qué va a pasar? Imagínate comenzar otra vez desde cero. Imagínate otra vez, hermano, tratando de ganarte la confianza de la gente. Imagínate otra vez que tengan que mandar un mujer, allá acompaña al hermano porque quién sabe qué se vaya a robar. Así es, amén. Yo alguna vez vine para acá a la iglesia porque había hecho una promesa de cambiar los platillos y entonces ya como al medio año, yo de ya estar pastorando allá en la casa de Cuernavaca, vine a traer los platillos, me abrió no sé qué hermano, me abrió, le dije, hermano, no vengo a entregar los platillos, vengo a ponerlos y a llevarme las chácharas que están ahí, y dijo, pues pásele. Y entonces yo creo que subieron a avisarle al pastor Luis Ernesto y mandó un soldado así como mirándome a ver si yo me iba a llevar algo. ¿Qué tal si yo ahí hubiera acabado? ¿Qué tal si realmente yo ahí ya estuviera ya otra vez en otro punto? Ponte a pensar qué sucediera. Tomar un arco y unas saetas no lo hace cualquiera, lo hace Dios. Pero también somos tú y yo hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Puede decir amén? Amén. No creo que haya aquí ninguno de la teoría de Darwin, ¿verdad? Yo espero. Fíjese que en una ocasión, con esto voy terminando, por eso, si quieres ya ayudarme acá. Eliseo, le hacen un llamado a Eliseo. ¿Sabe quién fue Eliseo? Para los que no saben, Eliseo fue alguien que el Señor llamó bajo la unción de otro hombre. Ese hombre llamado Eliseo no fue ningún tonto. Fue alguien que dijo, yo quiero algo más grande. Yo he visto ya milagros, pero yo no quiero milagros como los que he visto. Yo quiero milagros más grandes. Y yo espero que de aquí se levante algún Eliseo. Y que si usted dice, bueno, algo de lo que se ha dicho me interesa. De lo que aquí se decía cuando yo vine, me interesaba. Yo decía, yo oigo eso. Yo oigo que de la casa de recuperación salían hombres. Yo oigo que de ese lugar salían para otros lados. Yo oigo que habían sido restaurados, restablecidos, pero yo solamente oigo. Yo no he visto nada. Yo escucho que de aquí salían pastores, pero yo no he visto nada. Yo quería vivir mi propia historia en el Señor. Yo quería vivir mi propio milagro en Él. Cabe mencionar que yo fui lastimado por la muerte de mi madre y yo no creía en sanidad física. Yo no creía en una sanidad milagrosa, para mí no existía. Y entonces yo quería ver cosas diferentes. Y yo soy una persona que le digo a Dios, Dios, tú me conoces y sabes que soy una persona que fui sumamente necia, una persona muy lógica. Y tú tienes que desafiar mi lógica y mi naturaleza, la tienes que trastornar. Y entonces una ocasión vino un pastor aquí que ya murió y él comenzó a orar y dijo, aquí hay pastores, aquí hay evangelistas, aquí hay un llamado para personas, aquí está la restauración del Señor. Yo pasé a aquel lugar, oraron por mí, recibí de Dios, seguí caminando en Él. Un año seguí caminando en Él. Mi esposa y yo lloramos en este lugar.
trabajando en la alabanza, había hermanos que, ay, Dios guarde la hora. El pastor decía, pues yo pienso que el hermano fulano tal mejor que ya ni venga. Yo cometí el error de decir, pastor, déjeme trabajar con él. Cometí ese grave error. Me hizo llorar. Las canas que tengo de este lado todas son de él. Dentro de 8 días voy a predicar en la iglesia del pastor Martín. Uy, cuántas canas me sacó. Eliseo fue llamado por alguien que tenía mucha necesidad. Era un rey. Este rey, llamado Joás, tenía toda la bola de sus enemigos encima. Imagínate toda la desesperación que tú has sentido. Imagínate la desesperación, pero también la angustia, la incertidumbre de que no sabes cómo vas a pagar la deuda que tienes. Imagínate, hermano, que ya de plano te cantó guerra, que te había prometido amarte, estar contigo en las buenas y en las malas. Imagínate aquella persona que te prometió estar contigo donde quiera que tú fueras, ya te negó, ya te dijo, ya no, me quiero divorciar de ti, ya no quiero nada contigo, por cierto, me voy a llevar a los niños. Imagínate, hermano, todo eso, así se sentía el rey Joás. Y entonces él necesitaba una estrategia para poder ganar la batalla ante los asirios, que era el pueblo acérrimo, el pueblo más tremendo, el más fiero, y estaba totalmente rodeado. Y él tuvo una gran idea. Voy a llamarle al profeta de Jehová, voy a llamarle al mensajero de Dios, voy a ir a la iglesia y voy a escuchar un mensaje. ¿Qué es lo que Dios tenga para mi vida? O tal vez hayas entrado a la casa de recuperación y estás ahí ya queriéndote salir porque esto, porque el otro, porque te apremia aquello, porque hay que suplir para lo otro. Tal vez tienes una semana, tal vez tienes unos días, tal vez tienes un mes, 2 meses, tal vez tienes 1 año, 2 años. Y entonces cuando el rey Joás manda a llamar a este profeta Eliseo, fíjate que Eliseo ya estaba enfermo. Él ya estaba a punto de morir. Y Joás sabía que si el profeta de Dios moría, él corría el peligro de quedarse sin respuesta. Tú debes de ser una persona que tenga en su corazón, en su pensamiento, el que si no voy a la iglesia, si no llego al momento de oración para exponerle a Dios mi queja, porque creo que la mayoría de los que venimos a la oración no venimos a darle la gloria a Dios. Uno que otro ya medio cristiano, sí. Uno que otro ya medio discípulo, sí, pero uno como yo, puras quejas. Ya viste a mi esposa, Señor, mira, me está viendo ahorita, ya viste la cara que me está poniendo, Señor. Y yo venía y le ponía mis quejas a Dios. Amén. Eliseo sabía que si el profeta, Joás sabía que si Eliseo, el profeta de Dios, moría, ya no había forma de ganar ni una sola victoria. Sabes, hermano, que llegó un tiempo en la vida de mi esposa y mía que entre menos queríamos venir a la iglesia. El día que no queríamos venir, decíamos, este es el último día que voy a la iglesia. Así lo decíamos literal. Pero llegábamos. Y ese día, miércoles, viernes o domingo, a la mañana de la tarde, el día que fuera, caía una palabra fresca para nosotros. Nos renovaba, nos volvía a pulir, nos volvía a dar fuerzas. Y entonces decíamos, creo que vamos a venir al otro servicio. Así nada más, creo que vamos a llegar a la otra semana. Creo que no nos vamos a ir a aquella iglesia, vamos a venir el otro domingo para acá. Que siempre había algo ahí. Y entonces Joás, el rey, manda a llamar a Eliseo. Eliseo llega y entonces le dice Eliseo, el profeta, al rey Joás, toma un arco y unas saetas. Tomó entonces el rey, dígale que está hablando, ¿cómo estás, mi rey?
Tomó entonces el rey un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Dígale a su rey, dígale: pon la mano sobre el arco, mi rey. No cualquiera pone la mano en el arco. No cualquiera. Ponga mano a la obra. Ponga mano al problema. Póngale rodillas, hermana. Mientras la mujer ora, el hombre tiene que actuar. El hombre tiene que caminar. Entonces Eliseo le mandó y le dijo: pon ahora las manos sobre el arco. Y el rey estaba así como que medio, un poco miedoso, pienso yo. Porque dice aquí: entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando el rey la abrió, dijo Eliseo: tira. Y el rey tirando la flecha, inmediatamente dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Fíjate bien, la primera batalla de la cual él tenía más necesidad, la cual él tenía más incertidumbre, el profeta fue y le dijo: tira. Toma la flecha, pon tus manos en el arco, abre la ventana, tira la flecha. A veces pareciera que nos tienen que dar esas instrucciones, ¿verdad? ¿Sabes cómo me las dan a mí? Quédate, cállate y ora. Así me decían a mí. Hoy ya no, ya son más fresas aquí en Mesa. Ya son más fresas. ¿Qué le tienen que decir? Hermano, porfi. Hermanito, siéntese aquí, hermanito. Guapo, chulo, divino, pásale aquí, hermano. A mí me decían: ¿la quieres armar o no la quieres armar? Y yo decía: sí. Entonces aquí te quiero a las 5. Así es. Que luego el profeta le volvió a decir: toma más saetas. Y luego el rey de Israel tomó las saetas y le fue dicho: golpea la tierra. Y el rey golpeó la tierra 3 veces y se detuvo. Tomó las saetas y golpeó la tierra. 1, 2, 3 y se detuvo. Entonces el varón de Dios lo miró enojado. Se airó el profeta de Dios en contra de este rey Joás. Lo miró enojado. Coraje. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solamente 3 veces derrotarás a los asirios. Señor, te alabamos. ¿Te das cuenta del grave error que puedes cometer? Así es, Señor. Tal vez lo hayas intentado una vez, tal vez lo hayas intentado 2, tal vez lo hayas intentado 3 o muchas veces. Así es, Señor. 4, 5, ¿cuántas veces llevas? ¿Por qué vas a hacer que Dios se aire en contra de ti y destruya entonces toda obra de tus manos? Tú teme a Dios. Y si estás en este lugar y si has venido una vez o 2 veces o has dicho: ya no voy a regresar,
como yo lo dije otra vez, pero regresaba, como lo decía mi esposa, pero regresaba. ¿Sabes qué? No te canses de dar golpes, porque a su tiempo el Señor se va a agradar de lo que tú estás haciendo. No te canses, porque si te cansas, solamente 3 veces vas a vencer a tus enemigos. Además, ¿cuántas veces más te vas a dar por vencido? Is that for whatever you were created? ¿Para eso fuiste creado? ¿Para darte por vencido? ¿Para que te llamen cobarde? ¿Para que te digan en la calle, mira, lo intentó y no pudo? Si Dios ha hablado a tu corazón en este momento, quiero que por favor te pongas de pie. Acto seguido que este hombre recibió esta palabra de parte del profeta, inmediatamente Eliseo murió. Ya no había profeta, ya no había más oportunidades, ya no había más chances. Pero yo ahora quiero tomar un par de minutos para decirte que te tienes que involucrar en la batalla. Involúcrate en la batalla. Quiero decirte que dirijas, que te enfoques, que te des cuenta de dónde tienes que atacar. La palabra profética de este hombre, como la que hoy yo vengo a dar, tal vez no sea para todos, pero esta es una palabra profética. Cuando yo llegué acá y me pusieron ahí y estaba volteando a mirar, es raro, te voy a decir, es raro, pero yo sentí el Espíritu Santo de Dios en la necesidad que tú tienes. Es raro que yo sienta algo, es raro. En una ocasión, cuando sentí el Espíritu Santo de Dios, fui con un varón y le dije, si no te metes en orden, este año no pasas bien. Señor, me hace sentir que tú estás en peligro de muerte. Y lo subí al carro, le expliqué todo, cómo había sentido yo. Y él dijo, sí, pastor, yo voy el domingo a la iglesia. No llegó a la iglesia. 15 días después lo levantaron para matarlo. En ese momento que él estaba para que lo mataran, se acordó de lo que le había dicho yo. Y entonces ahí le pidió perdón al Señor y no lo mataron, lo tiraron, porque dijo, yo no fui, fue mi cuñado el que hizo. Fue mi cuñado el que lo hizo. Y lo dejaron libre. Dios le dio una oportunidad más. Gente como yo, sinceramente, si yo pierdo esta oportunidad, si yo dejo ahora de golpear, si yo ahora dejo de hacer, si yo ahora dejo de caminar, si yo ahora dejo de predicar, si yo ahora dejo de ministrar, tal vez es el primer día de mi caída. No vaya a ser que si tú estás pensando ya dejar, sea tu caída. Y solamente 3 veces la llegues a hacer. He visto hombres que yo he pensado que van a ser mayores que yo y caen y nos duele, porque estos hombres eran hombres forjados. La palabra profética era no parar hasta consumir al enemigo. Alcance victoria no es un programa. El lugar de recuperación no es un programa.
La iglesia no es cualquier iglesia. Este es un lugar donde somos forjados para alcanzar distancias. Algunos la distancia de países, otros la distancia de estados, otros la distancia de familias enteras. Otros van a ir a alcanzar a aquel que nadie va a alcanzar. Otros van a aprender lo que nosotros nunca aprendimos a hacer. Pero lo que estoy seguro es que este es un lugar de propósito. Si no fuera un propósito, ni de loco, ni por tonto, yo estuviera en alcance victoria. Pero Dios ha tomado este ministerio y lo ha hecho un ministerio donde la vida de personas es compactada, es pulida, es sacada a filo y es lanzada la vida de otras personas a otros lugares donde yo no me esperaba llegar, gente que yo no esperaba tocar, gente que yo no esperaba ministrar, lugares donde yo no esperaba volver. Hoy tengo la dicha y la bendición de poder regresar a casa. Estoy en mi casa. Gloria a Dios, aleluya. Yo casi quisiera pensar que en este lugar hay gente la cual ha entendido el mensaje de esta mañana para su vida. Así que si eres un entendido en esta mañana, si eres una entendida en esta mañana, no, yo sé que hoy en día el llamado a la altar está como que todo el mundo pasa el altar. Yo no sé si a veces los regañan, me dan los de con porque pasan todos los altar. No vamos a hacer eso hoy. Porque a lo mejor tu proceso va a tener más tiempo. Está bien, a lo mejor es un poco más tiempo. Pero si de algo tú sientes que es tu tiempo de pararte a golpear y no detenerte, de orar. Mi esposa no deja de orar. Ora en las mañanas, ora en las noches a veces, pero está orando. Ora con los niños. Este muchacho es un muchacho que no se duerme si no hay oración. Es un muchacho que todo el tiempo está requiriendo, ya vamos a orar. No ha dejado de golpear. Que fuera de mí si ella deja de golpear. Yo no quisiera saber. Así es que quiero nada más que seas consciente. Si hay un llamado de Dios para tu vida en esta tarde ya, que pases a este lugar, vamos a orar. Mi trabajo va a ser orar por ti.